Cambalache, un programa de actualidad regional y nacional que usted debe escuchar y analizar. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Cambalache es la realidad vista de otra dimensión. También que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez. Muy buenas tardes a los seguidores y amigos de Cambalache. Hoy sábado 5 de agosto, como siempre, los acompaña Claudio Morán, a mi izquierda, panelista estable del programa y junto a quien conduce Boris Stipicic. Hoy día no está Arturo Storaker, está Leilana en Puerto Williams, Leilana Navarino, y ya el próximo sábado estará con ustedes. Les damos las gracias a Pingüino Multimedia, la empresa periodística más grande de la región y de la Patagonia, que hace posible que lleguemos a sus hogares, a los lugares de trabajo, y en forma muy especial estamos en Puerto Natales, Porvenir, en la estancia magallánica. Cambalache siempre es y será un espacio de opinión política, con comentarios muy personales de quien los emite. Analizamos desde otro punto de vista lo que pasa en Magallanes y fuera de la región. Nos encontramos en Facebook, en la página del Pingüino, y en YouTube como Cambalache el Pingüino. Ahora, como ustedes saben, el Pingüino se incorporó junto a Canal 13 a una nueva plataforma comunicacional, el 13 Go, que nos pueden ver junto con Canal 13 desde cualquier parte del mundo. O sea, estamos, como diríamos, con los pantalones largos. Bueno, quiero antes de comenzar el programa decirles que en el día de ayer ha dejado de existir don Luis Alarcón Mancilla, un tremendo actor, pero sobre todo un magallánico, de porte generoso y ameno, que a temprana edad empezó a cautivar con el mundo del teatro, el mundo de la cultura y las artes. Natalino, donde llegó desafiante a Santiago y en la capital, fue un ejemplo de virtuosidad y talento al que pude conocer. De repente llegaba a Punta Arenas, nos juntábamos en el Café Vega La Fonte con un grupo, una mesa y conversábamos y daba gusto escuchar a Luis Alarcón. Él era un hombre de la buena mesa y quien siempre nos cautivaba y cautivaba a todo el mundo con sus historias, sus amoríos y su larga experiencia en el teatro y en la televisión. Se nos va el Chamorro, el Ventacul, el Indio que escuchaba el camino y tantos otros personajes que desde ahora son el recuerdo y la memoria de un gigante. Luis Alarcón, bueno, nos dejó de la vida terrenal y creo que para muchos chilenos y chilenas es un gran recuerdo de lo que es el teatro, lo que es ser un gran actor. Bueno, ¿quieres decir algo? ¿Tú lo conociste, Claudio? Bueno, le vi sus actuaciones por muchísimos años, una carrera de más de 70 años, Sí. pero quedé impresionado justamente por eso. Tenía 93 años. Oye, yo no le habría echado 10 años menos. Sí. Quedé impresionado cuando supe la edad. La edad, claro, 93 años. Sí, se veía muy bien. Muy bien, ¿Sí? muy bien. Sí. Envejeció muy bien el hombre. Sí, y de largas historias muy entretenidas. Daba gusto compartir con él una mesa porque era de una simpatía tremenda. Esa gente que Sí. creo que no se verá muchos para hacer tertulia. Era un tertuliano, por decirlo así. Era lo que en la jerga hollywoodense se llamaba un actor de carácter, no pasaba de moda. Sí, así es. En Chile hemos tenido muy buenos actores. Sí, por supuesto. Yo te digo, Sí. extraordinarios y que han estado fuera de Chile. Davison, por ejemplo, que Mauricio, que fue Mauricio, un actor shakespeariano que estudió en Londres, ¿eh? Sí, Estudió teatro en Londres. pero para que tú veas, o sea, Sí. se me ocurrió en este momento, me recordé de él, pero mucha gente que ha hecho teatro, y aquí en Punta Arenas, mira, démosle unos segundos. ¿Sabes? Yo creo por qué salían tan buenos actores aquí en Punta Arenas, porque en los colegios salesianos, especialmente en el colegio San José, los curitas, en la época que yo estudiaba, enseñaban teatro. Y después tuvo el cuadro Virtus, hubo muchas, por ejemplo,
Fernando Ferrer, que a quien todos conocen por el Canto de Magallanes, fue un actorazo que nació en el Liceo Salesiano San José, y así otro. El caso de Nochera. Nochera era un actorazo, yo te digo, él nació para ser actor y al final terminó siendo un gran empresario de la plaza. En el mundo hay los locales que tienen calle Boris, pero Nochera, quien falleció, yo creo que la esencia misma de él, yo creo que él hubiese podido estar perfectamente en Hollywood, porque era un actorazo, era gente que realmente, o sea, vivía el mundo del teatro, y así tuvimos a muchos magallánicos muy capacitados para hacer este modo de cultura. Pero estás hablando tú de tiempos pasados, Sí, porque evidentemente el teatro es una arte, y luego es una manifestación de la cultura, me estoy refiriendo claro. al verdadero teatro, el verdadero arte, no a cualquier cosa que hoy día a cualquier cosa le llaman arte. Es la decadencia cultural de nuestro país. Se nos va esta gente y no hay generaciones de reemplazo, de recambio. No las hay, no los hay. Nosotros, bueno, por algo somos un país pequeñísimo y hemos tenido 2 premios Nobel de literatura. Así, ¿Sí? y nunca más. Y nunca más. Sí, es cierto. Y nunca más. Por eso te digo, es uno de los síntomas de nuestra decadencia. Bueno, también, aparte de los 2 premios Nobel de literatura que hemos tenido en Chile, yo te digo, en el mundo del tema de los escritores, de la gente que ha sabido dar el mensaje a través de un libro, de un Mira, pensamiento. nunca Es increíble. nunca me hemos tenido voy muy a buenos olvidar. escritores. Tengo una anécdota personal cuando yo vivía en los Estados Unidos y por diversas razones conocía ya a una chica estudiante universitaria, estaba por graduarse y estudiaba, norteamericana, Sí. pero estudiaba pedagogía en español. Y me pide que la acompañe a un seminario, qué sé yo, bla, 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 en que, bueno, obviamente las clases de español se hacen en inglés allá, Sí. así como las clases Sí. de inglés aquí se hacen en español. Y el tema era la obra de un escritor chileno, José Donoso. Ah, pero Bueno, imagínate, pues, entonces yo hinchado ahí y de repente digo en inglés, ¿puedo intervenir algo? Sí, sí. Yo lo conocí personalmente. claro. Lo máximo. Lo Oye, ¿cómo analizaban la obra? La obra. ¿Cómo le Es que sacaban? O fue sea, un ¿me tremendo entiendes? escritor. Claro. Donoso, olvídate. Bueno, vamos en materia, como diríamos. Hablemos un poco de las fundaciones, porque ha estado tan de moda durante la semana, con los dimes y diretes, y que cómo se gastan las platas en Chile, y cómo se crearon estas fundaciones. Pero estas fundaciones no son ahora de un año y medio, 2 años de gobierno de Gabriel Boric. Esto viene de muy atrás. Las fundaciones, yo creo que son más de 20 años que crearon, y son entidades creadas justamente para ayudar a la gente, pero con algo muy importante, sin fines de lucro. ¿Qué significa fines de lucro? Que no se puede, tiene que hacer un negocio con la fundación. Ahora, en la práctica, para mí es la manera más fácil de sacarle plata al fisco, a las municipalidades, o platas públicas, como los gobiernos regionales. Y también dentro de las fundaciones muchas veces aportan capitales privados, gente que tiene mucha plata y que dice, bueno, yo quiero ayudar a la gente, quiero estar presente, ¿no es cierto?, en esa ayuda o en la manera de lo que puedo desarrollar, y pone plata en la fundación. Y generalmente cuando un presidente deja de ser presidente, crea una fundación. Michelle Bachelet tiene una fundación, Ricardo Lagos tiene una fundación, Piñera también tiene fundación, Erwin también tuvo una fundación, Frei, no sé si, yo creo que también, no estoy seguro, Frei, pero me Ellos llama la tienen atención. desde muy antiguo la Fundación Eduardo Frei Montalva. Claro, es alguna de las más antiguas, de tener Claro. como 50, 60 años. Ahora,
la realidad de hoy día. La realidad de hoy día no refleja nada más, y lo voy a decir con todas sus palabras, lo que somos los chilenos. Los chilenos nos damos y creemos que somos más vivos que otros. Entonces, de alguna manera, el concepto mira, en Chile el concepto de robarle al fisco o robarle a los bancos es como que tú eres una persona inteligente. Hacerle eso al fisco, hacerle eso a un banco, pucha, uno se siente como uno hinchado, empoderado de sí mismo, porque fui capaz. Mi inteligencia me dijo que yo era capaz de hacerle eso al fisco o en las entidades privadas, a un banco o el tema de robar. Hoy día el robo, el lanzazo, como decíamos en programas anteriores, ya es parte de la cultura del chileno. O sea, el concepto, si el robar es como sentirse con que tú como que eres mejor que otro porque como que le quitas a otro y que el otro no se dio cuenta de lo que le estás quitando. Cosas como esas. Entonces yo a lo que voy en este tema de las fundaciones... y hay un hecho también importante, que en las fundaciones, la fundación la puede crear una persona. Las ONG no, como 100. Tienen que haber, o sea, la diferencia entre fundaciones y ONG, porque también están las famosas ONG, o sea, hoy día hablamos de fundaciones, pero mañana capaz que empecemos a hablar de las famosas ONG, qué son las ONG, cómo se financian, porque al final, a través de proyectos, le van sacando plata al Estado, o a las municipalidades, o a los gobiernos regionales, que ahora son autónomos en muchas cosas, especialmente en lo que es el gasto. Entonces, a lo que voy, aquí, en el tema de esto, y quiero que se ha descubierto para mí, mi opinión muy personal, es lo que realmente somos, nuestra cultura. Es cómo hacemos eso al fisco, cómo hacemos eso al gobierno regional o a la municipalidad con plata. ¿Y quién se lleva esto? Mira, en el caso de la fundación de Marras que se está analizando, hay algo muy interesante, que el que creó y el dueño de la fundación se la arrendó. Oye, cuando yo supe que el tipo en 10 millones arrendó la fundación para él lucrarse personalmente y cobrar ese arriendo, para que la otra persona, esta niña de apellido Polesi, pueda de alguna manera ella hacer proyectos y obtener un dividendo con esos proyectos, pero ella como no podía crear una fundación, entonces fue a golpear la puerta a este otro señor y él le arrendó la fundación. Cosas que no pueden ser. O sea, el día de mañana yo tengo un club deportivo o tengo no sé qué y se lo arriendo a otro para que haga un proyecto para que le pida plata a la municipalidad, al gobierno. Porque es que ya yo no sé si es la estupidez caminando o que se creen tan vivos que las cosas se pueden hacer tan fácil. Don Claudio. Bueno, yo le voy a pedir disculpas al público si estoy un poco fluido hoy día, porque llegué muy tarde anoche de madrugada, dado que fui una de las víctimas del subdesarrollo mental de Magallanes, dado que me cancelaron mi vuelo de regreso del día miércoles, tuve que quedarme 2 días más en Santiago, por supuesto a costa mía, porque la tónica general en nuestro país, también en el tema fundaciones, Estado y todo lo demás, es que nadie responde. No te responde la empresa privada, no te responde el Estado, no te responde nadie. Esto es un país de irresponsables en el buen sentido de la palabra. Aquí nadie responde. Mire, disculpe la muerte nomás, pues se acabó la cuestión. Listo. Y me tuve que quedar vergonzoso, una ciudad como Punta Arenas, subpolar. Esto es más o menos como que se quejaran de que en Arica hay crisis porque no ha llovido. Nunca en Arica, nunca llueve. Claro, no, es decir, no, por nieve no puede cerrarse esta cuestión. Existe hace mucho rato la tecnología y los medios para impedir que las ciudades colapsen, en fin. Pero bueno, al final logré regresarme, pero he dormido poco. Pero yo quiero esclarecer algunas cosas sobre estas ideas que no son menos.
perdonando la expresión, señor, voy a usar un chilenismo, pero que ha sido incorporado en la Real Academia, en la palabra base, la palabra matriz, digámoslo así, y se ha tornado en Chile esto una palabra comodín. Chile es un país de huevones, y es la verdad de las cosas. Yo le he dicho a muchos amigos míos en los últimos meses, oye, por favor, piensa, pues estás hablando puras huevas. Por eso me refería hace un momento atrás a la pérdida, a la decadencia cultural en nuestro país, porque la tónica general es que la gente es muy inculta y habla y hace puras huevadas. En nuestro antiguo Código Civil se contemplan dos formas de personas jurídicas de derecho privado sin fin de lucro: las corporaciones y las fundaciones. Después de una reforma legal de hace muchos años atrás, ley 20.500, si mal no recuerdo, las corporaciones pasaron a llamarse asociaciones, pero son agrupaciones de personas agrupadas con una finalidad que siempre es sin fin de lucro. Y las fundaciones, ¿por qué pueden ser creadas por una sola persona, como dice Boris? Son patrimonios afectos a una finalidad determinada que obviamente tampoco es comercial. No debe ser comercial. Por eso lo puede crear una sola persona. Ahora, en el gobierno, si mal no recuerdo, de Patricio Elwin, se creó en el Ministerio de Justicia una especie de registro de ONGs, porque las ONG pueden ser variadas formas de personas jurídicas, sí, pero ONG significa organización no gubernamental, o sea, son siempre de derecho privado, de interés público, en fin, ahí hay internacionales, nacionales, en fin, de la más variada índole, y obviamente pueden postular a fondos públicos. Ese es el interés del tema. Ahora, este asunto de las fundaciones, amigo Boris, a ver, yo lo he dicho, sé que molesto a mucho. El día que yo me vaya de este programa o desaparezca de los medios de comunicación va a ser la alegría de mucha gente, especialmente de la gente de derecha. Yo creo que la derecha es la gran responsable del tremendo drama. Pues este país es un país de huevones, este es un país de mierda, es un país que está en un mierdal, la verdad de las cosas. La derecha es gran responsable porque está en la Biblia. A quien más se le da, más le será exigido. Y la derecha no cumplió con eso, digamos las derechas en general. Cobardes, hipócritas, mediocres, en fin. Pero el agravamiento de lo que está pasando radica, amigo Boris, en que hay un sinvergüenza, carente de vergüenza, eso claro, significa, eso carente de vergüenza, que dijo hace no mucho tiempo atrás que ellos, la generación que hoy gobierna en este país, o que pretende gobernar, o ocupa los cargos de gobierno, tiene superioridad moral respecto de las generaciones anteriores. Y estas superiores moralmente crearon un mecanismo a través de fundaciones para robar. Y esa es la santa verdad. Ahí nuevamente, vuelvo a decir, no veo que esté muy escandalizado el Congreso y los parlamentarios de derecha generando o teniendo una verdadera y prioritaria comisión investigadora para acreditar por qué, por ejemplo, fundaciones como la de un psiquiatra amigo personal, puede que sea médico personal también, del presidente Boris, regiones como esta, el gobierno regional les pasó plata. Un señor que se dedicaba a pintar fachadas de edificios. Porque tal parece que hubo órdenes a nivel nacional, no escritas seguramente, o no se ha pillado, todavía están escritas, para los efectos que se le pase plata a estas fundaciones. Tú, Boris, mencionaba recién a la señora, o señorita, no sé si tan señorita, Palisi, comunista, patrocinada por Daniel Jaue, que parece, se han circulado mucho sus fotos en lencería, le gustaba la lencería. Hay un amigo mío que no voy a dar el nombre, dijo, yo apoyo el gasto público, después de ver esta foto. Claro. Esto es extraordinario, extraordinario. Yo dije, sí, notable, digamos, porque por regla general la gente de ese sector nunca ha tenido militantes muy buenas mozas, pero bueno, esos son comentarios machistas, diría alguien por ahí, el patriarcado opresor. Pero lo cierto es que lo más grave, lo que está circulando esta semana, es un audio, una conversación de esta señora, conversando seriamente
sobre el costo de un sicario para hacer desaparecer al dueño de esta fundación, que fue el que cobró el arriendo, 10 millones de pesos, y que, ojo, puede ser un acto perfectamente lícito. Si él no tiene conocimiento de para qué se va a usar la fundación, da lo mismo. Como acallarlo porque fue el que destapó la olla. Pero ya pasamos los 15.000 millones de pesos en el tema de las fundaciones, ministros de Estado metidos que saben y no podían menos que saber, porque si no son retardados mentales, no tienen nada que hacer. No, entre ellos, obviamente, el número uno, el señor Jackson. Y hay que entender muchas cosas en este asunto. Estos superiores moralmente, que asumieron el gobierno para enriquecerse y se han enriquecido, porque esa es la verdad de las cosas, tienen el switch mental totalmente distinto a como lo tenemos la inmensa mayoría de los chilenos. Ellos vinieron a destruir todo, y el destruir significa beneficiarse ellos. Aquí ha habido y se ha descubierto, pero nadie se atreve a tomarlo porque es una papa caliente, por Dios, vamos a tener que enfrentar esto. Como bien dijo por ahí otro pinólogo, Pepe Out, el gobierno no sale de esta. Por eso es que viejos políticos socialistas, Osvaldo Andrade hace un par de días atrás, y ya en forma sostenida el senador socialista Fidel Espinosa, dijeron, este muerto no lo cargo yo no tengo nada que ver con esto, y vamos denunciando y destacando. Pero es toda una maquinaria del latrocinio con una inclinación ideológica bastante determinada, y que esto debiera, y aquí hay una encrucijada, si el gobierno termina el periodo, después de una escandalera de esta naturaleza, sumada a muchas otras, por supuesto, el país va a estar absolutamente en las huilas, porque la situación del país, no solo en lo económico, es caótica, es desastrosa. Si el gobierno se va ahora y negocia bajo cuerda, que puede que ya esté negociando con la oposición una salida honrosa, como el chileno tiene una enfermedad colectiva que se llama mala memoria, en un año nadie se va a acordar de esta cuestión. Esto me recuerda mucho, amigo Boris, a una situación que vivió Perú por los años 80, que tuvo un presidente, un mequetrefe imberbe llamado Alan García. Dejó la crema. Años después volvió a ser reelecto, fue presidente nuevamente y terminó su vida trágicamente hace un par de años atrás, porque cuando iba a ser arrestado por cargos muy concretos por corrupción, se pegó un tiro. Bien, si las cosas cambian, los personajes engordan, se envejecen, pero en esencia son siempre los mismos. Y un sinvergüenza será siempre un sinvergüenza, un ladrón va a ser siempre un ladrón. En esto no va a haber cambios, además la rehabilitación no existe, y menos tratándose de ambiciones y de dinero. Nuestro país, amigo Boris, está a través del tema que se ha mostrado de las fundaciones. Mira, en Santiago ahora, como tuve que conversar con mucha gente porque tenía que hacer horas, ¿no es cierto? Espérate el escandalito que va a saltar de repente por los arriendos. El fisco tiene miles de inmuebles en todo el país, la inmensa mayoría absolutamente no administrado, inadministrado, entre ellos, por ejemplo, el famoso ex hospital regional acá en Punta Arenas. Sin embargo, se está gastando, y me dieron un dato concreto de una oficina en el centro de Santiago, arrendados a 300 millones de pesos por mes. Pregúntenle a quién. Eso ya es otra cosa, ya no es dinero para una fundación, eso es dinero específico para alguien. Entonces, esto va de escándalo en escándalo. Y ojo, que yo no le estoy prestando ropa a la derecha. El problema está en que justamente la derecha es la causante de esto, y la derecha no es capaz de ofrecer, las derechas en este momento, una salida para esto. Pero las cosas están muy mal. Y con esto termino. Fíjate que en la semana, nuevamente el gobierno se fue al traste con el tema de su velada, camuflada reforma tributaria, que ahora le llaman pacto fiscal. Ahí me hizo alguien el comentario también, oye, me mostró dos fotos
de Mario Marcel cuando asumió el Ministerio de Hacienda en marzo de 2022 y cómo está actualmente, oye, parece que hubiera envejecido 100 años. Una cosa impresionante. Bueno, porque nada está saliendo bien. Las cuentas fiscales se están viniendo abajo. Y mientras tanto, los partidarios más cercanos del gobierno robando a manos llenas, amigo Boris. Si esa es la verdad, si no es el que las fundaciones, no es, es la estructura para robar, para causarle el latrocinio a todos los chilenos. Porque para cierta gente, que yo sé que no es el caso, porque también en la izquierda hay gente honesta, también hay gente decente, no aceptan esto. Pero como dijo Osvaldo Andrade, institutano también, igual que yo, este gobierno es una mierda, pero es mi gobierno. Pero es una mierda. A ver, mira, yo te digo, claro, tú hiciste un discurso aquí en Cambalache muy no te voy a decir de la derecha tradicional, sino de la ultraderecha. De la derecha que está dolida con la derecha tradicional, que no puede ver a la izquierda, que para todo lo malo que pasa en Chile es culpa de los comunistas, pero no es así. O sea, es fácil uno hacer... Yo no lo he dicho. No, pero yo entiendo porque tú hoy día en Cambalache representas a un sector que es muy afín a esos conceptos. Yo no represento a nadie. No, pero... No represento a nadie, no tengo representación de nadie. Espérate, de mi casa, creo. Claro, de acuerdo al discurso. Yo no comparto contigo en absoluto que en este gobierno se esté robando a mano llena. No comparto en absoluto de que este gobierno, su economía va de más a menos y que hay una crisis económica. Eso no lo comparto porque yo veo los índices que muestra, tanto así el Banco Central, las estadísticas, hoy día las proyecciones a nivel internacional de lo que dicen la gente a través, por ejemplo, si tú ves el canal alemán de televisión o ves otros canales de televisión internacionales, no muestran a Chile como un país que se va al despeñadero. Al contrario, muestran un país que tiene una política fiscal bastante bien hecha, bien formulada. Mira, yo te digo, nosotros tenemos un ministro de Hacienda de lujo, reconocido por todos los ministros de Hacienda del mundo, por el trabajo, su desempeño, a dónde nos está llevando. No te olvides que Chile, a raíz de la pandemia, los 2 años de pandemia, y del gobierno de Sebastián Piñera, del punto de vista económico, nos dejó pero muy mal. Y claro, cuando uno asume un cargo después de otro gobierno, otra municipalidad, tiene que asumir con los problemas que son heredados por el antiguo administrador o el antiguo gobernante. Entonces, es muy fácil achacarle todo al gobierno de Boris. Pues, claro, es fácil decirle, no, la culpa es de Boris, la culpa no ha hecho esto, no ha hecho esto otro. Pero yo te quiero decir una cosa y les quiero decir a ustedes. Uno de los pilares y la estrategia del gobierno para hacer los cambios que Chile necesita son 2. Lo que la gente pidió en su momento, el tema de la reforma de las pensiones. La derecha tradicional y la derecha más a la derecha nacionalista, esa derecha que anda con la banderita chilena, ¿no es cierto?, por todos lados, porque ellos se creen que son los únicos chilenos y únicos patriotas de este país. Esa gente no le interesa y no quiere que tengamos una reforma a las pensiones y le importa un bledo que el trabajador de la construcción vaya a jubilar con 200 o 300 mil pesos o que la profesora tenga una jubilación de 200 o 300 mil pesos. Eso no le importa. Lo que a él le interesa, a esa gente, es que la torta de los ingresos a través de las pensiones sea más grande
para desarrollar a los grandes en Chile. Porque no se olviden que la plata de usted, la plata que todo el mundo deposita el día 10 de cada mes a través de las pensiones, del pago de las pensiones, esa plata se acumula a través de la administradora y la administradora tiene que colocarla. ¿Qué significa colocarla? Darle rentabilidad. ¿Y a quién se la entregan? A los bancos. Y los bancos tienen una rentabilidad y ellos ganan, como decían, al pensionado crece un 5%, por decir un valor, pero el banco con la plata de todos los chilenos gana el 35%. Entonces, cosas como esa, pero si las hablemos claro, hablemos con la verdad, no con la mentira de los fake news, la mentira, porque la estrategia de la derecha hoy día en Chile es usar la mentira como una estrategia para poder llegar a ser gobierno. Y eso está claro, eso es la realidad política de este país y de un sector. Por eso, ¿por qué la derecha no quiere resolver el problema en el Parlamento de las pensiones? Porque si se resuelve ese problema, serían bonos para la izquierda, porque ellos fueron los autores de este cambio. ¿Y qué pasa ahora con la reforma tributaria? Si la gente va a tener menos ayudas en Chile porque no se hace la reforma tributaria, es por culpa de la derecha. Si a usted no le va a llegar más plata por parte del gobierno y en las pensiones y pueda mejorar su nivel de vida, es por culpa de la derecha que no quiere hacer una reforma tributaria. Porque dice, no, ¿para qué vamos a hacer reforma tributaria? Porque la izquierda se va a robar la plata. ¿Usted cree que es tan fácil robarse la plata en la administración pública? Para robar plata en la administración pública hay que hacer triangulaciones, hay que hacer proyectos. No, mire, un gobernador, un presidente de la República, un ministro, no tiene un talonario de cheque y va y hace un cheque por tanta plata y se lo lleva para la casa. Eso lo hacía el alcalde de Vitacura, el Torrealba. Él sí hacía los cheques y los mandaba a su chofer y después escondía la plata entre medio de las paredes de su casa. Eso no es robo, eso es viveza. ¿Y quién era Torrealba? No, Torrealba, ese no, era una patria de la derecha. Él no, y no se habla más de Torrealba. Y se habla algo de Longueira. ¿Por qué el juicio de Longueira con el tema de la ley de pesca? Nadie sabe lo que pasa. ¿A dónde está Longueira? ¿Dónde está el juicio? ¿Qué pasó con esas platas? El pato de la boda lo pagó el senador Orpiz. Pero yo no digo que la gente de izquierda, de la gente que estuvo metida en este tema de las fundaciones, sean santos de mi devoción. No, gente que quiso aprovecharse, porque es parte de la cultura del chileno aprovechador. Ellos no son una excepción, son como son. Pero para eso están los fiscales, para eso está el tema cuando son denunciados de que tienen que castigarlos. Y ahí no hay que ir a los perdonazos ni nada. Los gallos cometieron un error, robaron plata, tienen que pagar sus culpas con cárcel y devolver las platas si es posible, porque ya se las gastaron. Por ejemplo, esta señorita Polesi se gastó la plata y no sé de dónde va a sacar para devolverla. Entonces tendrá que pagarla con cárcel. Cosas como esas. Pero evitemos la mentira, porque hoy día, y esto está en los análisis políticos, la mentira en Chile hoy día es una de las estrategias de la ultraderecha, de los republicanos y compañía y socios. Mentir, mentir y mentir, porque eso liquida a la gente. Yo lo decía en un programa anterior, es fácil decirle, oye, tú eres un ladrón o eres un narcotraficante, a un inocente que no es ladrón ni narcotraficante. Pero tú lo tiras por la prensa, andas a desmentir lo que no es. ¿Qué es lo que queda en la noticia? Que el gallo es un ladrón o un narcotraficante. Entonces, ese es el concepto y esa es la teoría, esa es la estrategia de la derecha. Ahora, ¿saben ustedes? Yo no creo en las encuestas, pero la gente que usa las encuestas, estos diputadillos que critican al presidente de la República, ¿saben? En las encuestas no le llega ni al 2%. Y critican a quien tiene el 30% de adhesión
en las encuestas. Entonces, cosas como esa. Mire, yo le voy a dar un ejemplo que ayer lo vi en la mañana y lo vi en la televisión. Un senador de apellido Flores, demócrata cristiano, lo escuché decir que el presidente Boric tiene que cambiar los lentes. Yo dije, pero ¿por qué? ¿Qué irá a decir cambiar los lentes? No, que lo que tiene que cambiar es el marco de los lentes, porque se parecen a los que usaba Salvador Allende. Mire la estupidez que puede decir un senador de la República. ¿Cómo yo, un chileno que anda a pie en la calle, va a creerle a un senador de la República que tiene que hacer leyes, que tiene que velar para poder organizar la sociedad a través de las leyes, que esté preocupado del marco de los lentes que usa el presidente de la República? Pero el presidente de la República, ¿por qué él se quiere parecer a Allende? El presidente de la República, Allende, yo nunca lo vi que usara barba. El presidente Boris sí usa barba. Entonces nada que ver una cosa con otra. Pero ¿a qué nivel intelectual puede llegar un personaje que esté preocupado de los lentes? O sea, si yo el día de mañana me pongo un par de anteojos oscuros, ¿no es cierto?, como los que usó Pinochet en una foto, van a decir de que quiero imitar a Pinochet. ¡Qué estupidez más grande! Entonces, ¿hasta cuándo vamos a llegar con las estupideces de las cuales estamos viviendo en esta sociedad? Por eso yo digo que esta es una sociedad enferma. ¿Y sabes quién enferma la sociedad? No la gente, los políticos, a través de los matinales, a través de sus declaraciones y a través de los programas políticos en la televisión, porque realmente hablan puras estupideces. Claudio, si quieres opinar. Yo lamento sobremanera que me hayas tratado de mentiroso. No, mentiroso. No, me has tratado a mí de mentiroso. Yo agradezco. Tú me estás tratando de mentiroso. Y aparte de eso, has llegado a la típica denostación de la izquierda. Puras frases cliché. No. Que yo soy la ultraderecha y ni siquiera hay un concepto de ultraderecha. No eres capaz de dar un concepto de ultraderecha, pero no importa, yo te voy a responder. Pero el asunto es, yo no disemino fake news. Fake news en inglés significa noticias falsas. Yo no estoy diseminando noticias. Yo estoy haciendo reflexión, estoy haciendo análisis. Lo que pasa es que la izquierda, como en su raíz es esencialmente totalitaria y quiere imponer una verdad decretada, le molestan las personas que pensamos. Y sobre todo cuando vamos al callo de la esencia de lo que es una doctrina, que es una religión mentirosa y falsa y contraria a la naturaleza humana y a la historia humana. Por ejemplo, dice Boris que las AFP le prestan plata a los bancos. Sí. Y los bancos pagan un interés. Sí. Bueno, ¿y a quién le van a prestar plata a las AFP? ¿Se la van a prestar a un kiosquero en la esquina? No. ¿Se la van a prestar a mi amigo Boris? No. No. Las colocaciones de plata tienen que hacerse con rentabilidad. Entonces, ¿qué pretenden? ¿Creen que la plata hay que guardarla en un cajón? ¿Y creen que con eso se van a mejorar las pensiones? Miren, si el tema es este, la izquierda nos trata, y esta izquierda gobernante, esta izquierda fanática, esta izquierda neomarxista derivada de la escuela de Frankfurt. Un día podemos dedicarnos a conversar sobre esos temas. Hace años acá tuve al diputado, en este programa, en otro estudio, al entonces diputado Boric, traté de llevarlo a temas de doctrina marxista, el tipo no dio ni el alto ni el ancho, porque realmente no tiene idea. Podríamos hablar un día entero de la escuela de Frankfurt. Bueno, respecto a lo que dijo el senador Flores, a mí no me extraña, yo vengo diciendo hace mucho tiempo que los senadores de este país valen callampa, no tienen intelecto. Y la imagen construida falsa de Boric es una mezcla entre Salvador Allende y el Che Guevara, porque es una forma de lavar la imagen histórica de ese cruel asesino de la Revolución Cubana, símbolo del marxismo en América Latina. Otro tema más, el tema de las pensiones. Señora, señor, ¿qué es lo que le da el respaldo a las pensiones de los jubilados en Chile? Cualquiera fuera el sistema. La economía. Le explico. Usted puede decretar que nadie en Chile va a tener una pensión inferior a 2 millones de pesos.
Pero si la economía del país cae al punto que esos 2 millones de pesos son equivalentes a $100 americanos, en un mundo globalizado, su pensión vale nada. En consecuencia, el tema de las pensiones, y esto pareciera que nadie lo quiere decir, nadie, ni siquiera los economistas, está respaldado necesariamente por la fuerza, el desarrollo y la estabilidad de todo un sistema económico nacional. Entonces, algo con lo que no se puede jugar. Lo que pasa es que la ultraizquierda neomarxista quiere obtener a través del tema de la reforma de pensiones, administrar ella, a través del Estado que ella controla, las cotizaciones extras que se están planteando como la piedra angular de todo esto. Y los sectores de esta oposición tan tibia, tan hipócrita, tan cobarde, que yo me refiero siempre, plantean, no, esto tiene que ir a las cuentas de capitalización individual. Este desastre económico que fueron los 3 retiros de 10% de AFP, demostraron algo que como este país está estupidizado y la gente no piensa, porque está prohibido pensar. Por eso que mi amigo Boris me trata de mentiroso y que disemino fake news, porque en el fondo lo que le molesta es que yo piense y que exteriorice lo que pienso y haga un análisis racional. Pero piensa lo bien. que no, nadie me va a inducir lo que yo debo pensar. En eso consiste la libertad, Boris. No, Tú sí, no sí. me puedes decir piensa bien. ¿Te molesta mi pensamiento? No, no me Te molesta. va a molestar mucho más, porque yo estoy diciendo y voy a seguir diciendo las verdades. Por eso partí diciendo, este país está hecho un mierdal. Y la culpa, por supuesto, en primer lugar, de este gobierno de sinvergüenzas, partiendo por Gabriel Boric, ignorantes, ladrones, fascinerosos, pero también de una oposición cobarde, globalista, vendido a los intereses transnacionales, internacionales, y que están vendiendo el país. Esa es la verdad de lo que estamos viendo. Este país, Boris, se está hundiendo. Nuevamente volvieron a caer los índices económicos. El desempleo crece y crece. La delincuencia crece y crece. ¿Se ha vuelto a hablar de la inmigración? No, porque hay fake news por acción y por omisión. ¿Ustedes creen que dejaron de entrar los inmigrantes por el norte? Siguen entrando, pero ahora con las facilidades de un comité de bienvenida de las Fuerzas Armadas que están siendo groseramente manipuladas, utilizadas, controladas por el comunista que maneja la subsecretaría de las Fuerzas Armadas, para que sigan entrando inmigrantes. En Chile se calcula hay más de 3 millones de inmigrantes. Ustedes vayan a cualquier empresa del retail y paren la oreja si escuchan acento chileno, porque son puros extranjeros. Y así como la señora Palisi se le captó el audio y se difundió, está en las redes sociales, búsquenlo, hablando de cuánto le cuesta un sicario para matar al dueño de la fundación que arrendó, vienen nuevas formas de delincuencia en que la pequeña y mediana empresa, sobre todo, va a tener que pagar peaje o derecho por existir y poder seguir haciendo su negocio como lo hace a capos mafiosos. Hace pocos días atrás, porque yo leo de todo, salió una crónica en CNN sobre cómo ha avanzado el tren de Aragua en Chile. ¿Y por qué ha avanzado el tren de Aragua? Porque no ha habido organizaciones criminales chilenas locales con fuerza suficiente para contrarrestarla. Nosotros estamos sentados sobre una bomba de tiempo, parados sobre una bomba de tiempo. Esta cuestión de repente va a reventar. Las organizaciones criminales, aquellas, por ejemplo, que hicieron el sospechosísimo robo de computadores y caja fuerte para tapar o ayudar a tapar parte de los escándalos en que necesariamente está metido Jackson, el socio de Boric. Esa organización criminal está evidenciando que Fake news. la cercanía, Ese es un fake news. la cercanía entre este gobierno y el crimen organizado. ¿Por qué el gobierno no persigue y aniquila el crimen organizado? Porque tiene estrechos vínculos, porque el señor Boric dijo, y hay videos, búsquenlos, que la revolución se hace con el lumpen. Y no es un primer marxista que dice que el AMPA es la que hace la revolución porque es la que no tiene nada que perder y no está comprometido con los valores burgueses. Esa es la verdad, Boris. No, no es la verdad. Pero no me trates de mentiroso. Yo no soy mentiroso. Yo no miento. News, porque recién te mandaste un tremendo fake news. ¿Cuál fake news?
¿qué es lo que dijiste recién? ¿De qué, pues? De esto, Dije muchas cosas. Sí, dijiste tantas cosas. Pero como dije, son varios dime fake cuál news. es, pero dime Mira, cuál es. yo voy a ir a una cosa. Y volviendo a la AFP, que es una de las reformas más importantes que tiene que tener este gobierno, porque esto llega a todos los chilenos, a la clase trabajadora, a la gente que necesita, cuando deja de trabajar, de una pensión. Porque la gente que está en los directorios de las empresas, esa gente la que trata de manejar la economía de Chile, a ellos no les importa, ellos se nutren de la plata de ustedes, de la plata de los trabajadores chilenos. Las AFP hoy día administran alrededor de 220.000 millones de dólares. ¿Eso qué equivale? A 2,5 el presupuesto de la nación. Se retiraron con el tema de la pandemia y los retiros que hubo 50.000 millones, pero ya se han ido recuperando esos millones. O si no, tendríamos 270.000 millones de dólares ahí. Uno de los, cuando tú dices, ¿a quién le presta? A mí no me va a prestar la FP Plata, porque no tiene por qué prestarme. Yo no soy un magnate empresarial, no soy nadie. Yo soy un jubilado, como muchos de los jubilados que hay en Chile, y a los jubilados no se les presta plata, y menos por la edad. Entonces, a lo que yo voy, que las AFP, porque en Chile no pueden colocar los 220.000 millones de dólares ni en los bancos, ni en las grandes empresas, porque es mucha plata. Entonces, ¿dónde van a colocar en bonos? ¿Y quiénes son los principales colocadores y dónde reciben esos bonos? Son Estados Unidos y China. Claro, porque son países que dan mayor seguridad económica en el planeta. China es un país que da una tremenda seguridad. Chile tiene grandes negocios con China, como los tiene con Estados Unidos, por lo tanto, colocan la plata y eso equivale de los 220.000 millones de dólares, equivalen a más o menos 120.000 millones y quedan 100.000 millones para colocarlo aquí en Chile. Acuérdense que cuando se sacó las plata de los retiros, que lo pagaron muy rápido, fueron que vendieron bonos de las AFP colocados en Estados Unidos y por eso se pudo pagarle tan rápido a la gente que hizo sus retiros de los famosos 10%. Entonces, a lo que yo voy. Aquí en Chile, ¿a quién le colocan? El 35% de los 100.000 millones de dólares que quedan se las ponen a los bancos. Y, claro, un 13% va a Codelco, después va donde el señor Luxich, donde el señor Polman. El señor Polman construyó un tremendo edificio en Santiago, ahí en Providencia, el edificio más alto de Sudamérica, con las plata de todos los chilenos, de la AFP. Claro, él va después vendiendo, haciendo su negocio, le da a buscar rentabilidad, pero él lo puso el capital de su bolsillo. ¿Pero lo paga o no lo paga? Sí lo paga, bueno, pues si no te digo, pero que la gente sepa. Tienes una visión tan mercantilista. No, yo soy mercantilista porque yo vivo con los números y yo no soy abogado. No digo que eres mercantilista en términos económicos. El abogado, bla, 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 bla. No, tú eres mercantilista. Yo uso el lápiz y el papel y sé sumar 2 más 2. Generalmente los abogados no saben sumar 2 más 2. Cuando ellos suman 2 más 2, para ellos es 5, para mí es 4. Entonces, a lo que yo voy es que en el tema de la AFP, claro, tú estás defendiendo que a dónde van a poner la plata. Claro, se ponen los bancos, porque los bancos manejan y trabajan la plata, pero los bancos le pagan y no alcanza el 5%. Yo dije el 5% es mucho menos, es el 3 y tantos por ciento. Aquí lo estaba recién leyendo. Entonces, el tema es que yo quiero ir a construir mi casa y quiero ir a pedirle un préstamo al banco. Es con las mismas platas que las AFP colocaron en el banco no le presta la plata para que uno compre una casa o un bien, pero ¿a qué tasa de interés está pagando? Sobre el 30 y tantos por ciento. Mire usted, y es plata de todos los chilenos, porque la plata se va reciclando, se va dando vueltas. Entonces yo lo que no quiero hacer tampoco una clase de economía, porque no soy economista, sino soy un jubilado, ¿no es cierto?, que anda a pie por la calle, pero me informo.
Y para estar en Cambalache hay que estar informado y hay que hablar con la verdad y hay que contarle a la gente qué es lo que es la economía, cómo vive, dónde están sus platas y por qué queremos como gobierno tener una reforma tributaria para llegar más a la gente y que los más que tienen, los más ricos, que es cuánto se hablan de que los más ricos en Chile son alrededor de 8.000 personas. Esos 8.000 paguen más impuestos, porque esos son los que menos impuestos pagan, porque tienen ingenieros comerciales, abogados tributaristas, y de alguna manera buscan siempre los requisitos para no pagar los impuestos. Y que el que paga sus impuestos es el trabajador, el profesor, el médico. Bueno, los médicos, no voy a hablar de los médicos, porque de repente los médicos aquí como que también han inventado la manera de burlar los impuestos y hacer grandes negocios, pero no importa, ese es otro tema. Pero en el fondo, hoy día, ¿qué tenemos? Tenemos la necesidad de tener una reforma tributaria y una reforma de las pensiones, porque eso va a favorecer al pueblo de Chile en desmedro de la élite de los más ricos de Chile. Y eso es muy importante tenerlo claro, porque usted también es responsable. Usted cuando vota por los republicanos está votando contra usted, están votando para que no le mejoren sus pensiones, para que no le mejoren sus bonos, para que el gobierno no pueda llegar y entrar a su casa a ayudarla. Entonces siga votando por los republicanos, siga siendo pobre, siga con las jubilaciones paupérrimas. Ahora vamos a hablar de Jackson. ¿De qué? De George Jackson. De que el presidente de la CPC, Ricardo Niuves, salió a explicar este viernes que las declaraciones que hizo pidiendo la renuncia del ministro de Desarrollo Regional, George Jackson, y el gobierno le respondió duramente a través del ministro de Hacienda, Marcel. No recuerdo, dijo Marcel, que un dirigente empresarial que se pronuncie respecto a la decisión de mantener o no mantener a un ministro en el gabinete. Yo entiendo, el gobierno conversa con la CPC, conversa con la SOFOFA, hay que llegar a acuerdos, hay que construir entre todos este país. El país no lo construye solo el gobierno, lo construyen entre todos, lo hacemos entre todos, entre los 18 millones de chilenos. Con emigrantes y todo, aunque no te guste a ti. ¿A ti tampoco te gustaban antes? ¿Ahora te gustan? No. ¿Ahora te gustan? Te digo, la gran mayoría son buenos emigrantes. De que hay también una lacra de malos emigrantes, las hay. Aquellos que han venido con el tema de la droga, que han venido con el sicariato, que han venido con los portonazos, etcétera, etcétera. Esos son malos emigrantes porque no hemos tenido un sedazo para saber quién entra y quién no. Oye, pero a ver... Al país, a tu país tienes que defenderlo. A tu país tienes que defenderlo. ¿Quién fue el presidente de Chile que le abrió más las puertas a los emigrantes? Bachelet. No, que Sebastián Piñera. No, Bachelet le abrió a los haitianos. No, Boris, pero por favor, Boris, es que intrúyete, Boris. Es que intrúyete. No, intrúyete. No, Boris. No, estás cometiendo un tremendo error. Ah, claro, yo fui a Cúcuta a decirle a los venezolanos, oye, tienen las puertas abiertas, vengan todos los que quieran. Boris, en el año 2015... No, venga con... Boris, escúchame. Boris, en el año 2015, la Bachelet dictó unos decretos que están vigentes hasta el día de hoy, que obligan a los organismos de educación, de salud, de vivienda, a darle preferencia y atención gratuita a los inmigrantes, tengan documentos o no. Y hoy en día los chilenos sufrimos, entre todas las humillaciones dentro de nuestro país, que tienen preferencia para obtener vivienda, tienen preferencia para atención en salud, no solamente atención primaria, sino que atención especializada. Y esto te va a ir más allá, porque te voy a contar una anécdota personal de acá. Cuéntala. Yo tengo una hija que cumplió 15 años. Eso le daba derecho a abrir su cuenta RUT. Fui con ella a una sucursal del Banco Estado y después de todo el tramiteo y sin que fueran capaces de darme una respuesta, averiguando, resulta que mi hija nació en el extranjero. Y como nació en el extranjero, el sistema no la reconoce. Es chilena, porque sus padres somos chilenos, tiene derecho propio. Bueno, hablé con la gente respectivo que acababa de atender
a un inmigrante que a lo mejor tenía una semana de tener visa temporal y le estaba abriendo una cuenta RUT. Y le tuve que golpear la mesa. Mire, mi amigo, esto no se lo acepto. Esto no se lo acepto. Mi hija es chilena y está siendo discriminada por este banco, el Banco del Estado de Chile. Porque esa es la discriminación que estamos sufriendo día a día los chilenos. Porque a través de esta invasión migratoria falsa, están destruyendo a Chile. Se lo están comiendo por dentro. No es solamente que se lo están engullendo las organizaciones criminales. Esto es un crimen histórico cometido, es cierto, el innombrable, como le llamo yo, a quien le he dado más duro que en ninguna parte en Chile, es un carajo y un canalla y un cobarde, y un imbécil además. Sabe hacer grandes negocios para su bolsillo, pero como presidente de país, nefasto, miserable, un imbécil, un cobarde. Pero la izquierda es la que está detrás de cómo podrir a Chile y destruirnos como nación. Y tú te acordarás, Boris, lo que fue esa vergüenza histórica de esa cuestión llamada Proyecto de Nueva Constitución, que a este país lo transformaba en un Estado plurinacional. Por favor, la izquierda está detrás de la destrucción de este país. Pero seguimos lo mismo. Tú en tu alocución reciente, Boris, puros clichés. Puros clichés. ¿Y tú? Diciendo, claro, que los más ricos tienen que... Pero si eso son pamplinas. Esas son pamplinas, no es cierto. No es cierto. Pero mira, También, Claudio, usted quiere seguir siendo pobre. Si usted quiere seguir siendo pobre, entonces que siga habiendo un gobierno de izquierda. Alguien que me diga un país en el mundo con gobierno de izquierda que no esté en la pobreza. Véanlo nomás, po. Porque las políticas de izquierda solo llevan a la pobreza, excepto, por supuesto, China. de los partidarios del gobierno, A ver. porque esos sí que se enriquecen como se ha enriquecido la cáfila, la pandilla de sinvergüenzas ¿Sabe? que nos está gobernando. Eso sí, están enriqueciendo. La dictadura en China es una dictadura ¿de qué? ¿De derecha o de izquierda? Es de izquierda. Xi Jinping es un tipo de izquierda. Es así que una dictadura. Mire, leía tiempo atrás el tema de la ruta de la seda. Que O sea, ¿tenemos que ser chinos? No, pero vivimos gracias a los chinos. Y lo que tenemos gracias a los chinos. Tú vas a todas las tiendas y te viste, tu camisa debe ser china, tu pantalón debe ser chino, todo es chino. No. Aunque no lo creas. Ando con los blue jeans americanos, claro. Entonces, de marca, es que Levi's. tú, si no te gusta Chile, yo no sé qué haces en Chile, vete a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tú te sientes más afín a Estados Unidos. Tú me que a estás Chile. recordando una canción de los comunistas Pero mira, llamados Los Prisioneros. ¿Por qué no se van del país, no es Claro. cierto? Bueno, váyanse los que no quieren vivir. Mira, en este país. eso es lo que dice la izquierda. Váyanse. Váyanse. Porque nos van a expulsar No, o no, nos van a nadie te va a encarcelar. expulsar. Nos van a expulsar o nos van a encarcelar. no. Porque esa es la política de la izquierda en todo el mundo. ¿Y qué hizo la derecha golpista? Mató a los chilenos y hay más de 100 chilenos que los tiraron al mar. ¿Para qué vamos a hablar? Y a raíz de eso, vamos a empezar en nuestro programa Cambalache a darle una sesión al programa para empezar a hablar sobre la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. ¿Esa orden te dio el gobierno de Boris o el Partido No, Comunista? esa es mi orden. Es tu orden, ya. Es mi orden. Yo no recibo orden ni del Partido Comunista, porque no soy parte del Partido Comunista, porque ya soy una persona adulta, vieja, pienso por mí mismo, y yo creo que para mí es importante contarle a la gente que nos ve en Cambalache. A ver si salvas un poco el desprestigio de este gobierno. No, si no es aquí. Pero si no eso se trata nomás, no tiene pues. nada que ver esto. Claro que tiene que ver, Pero tiene todo que ver. Déjame terminar. Lo que yo quiero es justamente contarle a la gente, a los que nos ven, a la gente que sigue Cambalache, que el 11 de septiembre se cumplen 50 años de este golpe de Estado, donde llega la dictadura por 17 años a Chile, una dictadura cruenta, una dictadura donde miles y miles de chilenos lo pasaron mal, donde todos los pasamos mal, los que estábamos dentro de Chile y los que fueron exiliados y los que echaron, y muchos familiares de los desaparecidos que todavía nunca se sabe dónde fueron. ¿Y cómo lo pasabas antes tú? ¿Qué cosa? Yo te digo, yo no quiero hablar por mí mismo, porque tendría que contar muchas cosas, pero algún día uno puede contarlas. Pero Estados Unidos
cada cierto tiempo empieza a desclasificar documentos que son secretos y que los tienen guardados en la Agencia Central de Inteligencia, la famosa CIA. Ustedes han escuchado hablar de la CIA, ahí guardan en sus bóvedas esos documentos. Entonces, el día martes 15 de septiembre de 1970, Richard Nixon, entonces presidente de Estados Unidos, le ordenó a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, una intervención directa y soterrada para evitar la asunción del socialista, así lo nominó Salvador Allende, quien 11 días antes había ganado por estrecho margen las elecciones presidenciales de Chile y debía ser ratificado en el mes de octubre por el Congreso Nacional. Acuérdense que uno de esos actos para evitar que Allende asuma fue el asesinato de el general Schneider. Yo me acuerdo que yo estaba en La Serena, en ese momento estábamos, justamente ese día estábamos en la playa, y cuando nos enteramos del asesinato de un grupo de gente de Patria y Libertad que asesinó al general para crear la conmoción, fue un acto de terrorismo para que Allende no asuma al poder. Pero, ¿quién fue y que se reunió secretamente en la Casa Blanca? Fue el dueño del Mercurio, Agustín Edward Eastman, quien de paso por Washington se reunió con el señor Kissinger, Henry Kissinger, y él lo llevó al Salón Oval. Ahí el Salón Oval, donde, ¿se acuerdan ustedes? El mismo salón donde entró Piñera y se sentó cuando estaba Obama. Y ahí también estuvo Agustín Edwards, donde confabularon. Evidenciando que Piñera era un soberano huevón. Ya. Ya. Y lo es. ¿Ah? Y lo sigue siendo. Entonces, la cita... Pero también el Salón Oval, ¿sabes por qué se hizo famoso? ¿También? Por la Mónica Lewinsky, ¿te acordás, no? También, sí. Esa es otra historia, cuéntala. No, eso no, ¿para qué voy a contar eso? No vamos a contar historia... Pero es parte de la historia. Pero ahí no tiene nada que ver con el golpe de Estado en Chile. En la cita, el empresario chileno y Nixon, que fue una cita coordinada por la noche del 14 de septiembre del año 70, que se concretó a las 9:15 horas del día siguiente, fue donde en el Salón Oval entró el señor Edwards y se reunió con el señor Kissinger y de alguna manera se pusieron de acuerdo de cómo empezar a hacer la oposición liderada por este señor Edwards, porque él fue, y Estados Unidos, para derrocar a Salvador Allende. Entonces, a mí que me vengan a decir, y esto yo lo sabía, lo sabe la mayoría de los chilenos, en este capítulo que estamos recordando, y que es bueno conocer las causas de cómo se gestó este golpe. Si Estados Unidos no quería un gobierno socialista con las características de Salvador Allende, porque era un peligro para Latinoamérica. Acuérdense que en Latinoamérica los gobiernos después del caso de Allende fueron casi todos los países de dictadura. Hubo dictadura en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Colombia, en Venezuela y en Chile. O sea, América Latina era un foco de puras dictaduras, no había ningún gobierno demócrata, pero todo esto era armado y liderado por el señor Henry Kissinger, el presidente Nixon, que de muy malos recuerdos tenemos como presidente de Estados Unidos. No sé si tú tienes buenos recuerdos de Nixon. Entonces, el tema de fondo es cuando la gente dice todo el caos que tuvo y toda la oposición que tuvo Salvador Allende fue orquestada desde afuera. Ahora, ¿qué fue Pinochet? Pinochet fue una pieza de este ajedrez de última hora, pero aquí hubo piezas mucho más importantes que Pinochet
para poder llevar a Chile, primero a crear el caos. Yo te digo, el caso de los camioneros, el caso del comercio, el mercado negro, le cerraron los créditos a Chile en la época. Y hay que ir al contexto histórico de cómo era el mundo, qué era Chile, qué era Latinoamérica, cómo la pobreza que tenía Chile. Si, el Chile de hace 50 años no era el Chile de los malls, de las grandes tiendas, de los retail, del Chile actual. Chile era un país pobre, su per cápita era 10 veces menor al que tenemos hoy día. La pobreza es 20 veces menos. 20 veces. 20 veces Ya, menos. 20 veces. Entonces, el tema, pero ahora, como se fue desarrollando el mundo, en el tema económico, en el tema social, también se desarrolló Chile. ¿Sí? No puede ser que no. Pero cuando nosotros miramos en la época de hace 50, hace 55 años atrás, qué es lo que era Chile con respecto a Argentina, nosotros admiramos a Argentina y la mirábamos hacia arriba. Argentina para nosotros era una potencia económica, ¿no es cierto? Era un tremendo país. Claro, porque tenía una economía mucho y superior a la nuestra en ese momento. Nosotros en Chile, claro, teníamos industria, teníamos un mercado interno, pero cuando viene el sistema de la globalización, claro que cambia todo el paradigma económico que hay hoy día en el mundo. Hoy día las transnacionales son las que gobiernan el mundo, que gobiernan la economía. Usted ve cómo los chinos hoy día están invadiendo Latinoamérica. Ellos, miren a dónde están, 10.000 kilómetros más de América Latina, pero cómo están llegando y con qué potencia y con qué fuerza están llegando a América Latina, con grandes empresas, ofreciendo dinero. Entonces, al final, el poder chino, la dinastía china, termina por aplastarnos. Yo no sé qué va a pasar 30 años más en este país. Ahora, me salí un poco del tema para ir viendo, para que uno entre en el contexto histórico, porque las cosas hay que mirarlas del punto de vista cómo sucedieron en ese momento. Uno tiene que retroceder en el tiempo y vivir lo que se vivió hace 53 años atrás, cuando se gesta el golpe de Estado y tenemos el golpe de Estado del 11 de septiembre y por qué lo tuvimos y qué pasó. Y eso lo vamos a ir analizando en 3, 4 capítulos de Cambalache. Yo creo que es importante para que de alguna manera usted, mire, no se trata de ir a hacer un escarmiento o algo así, trata de conocer la verdadera historia, porque hoy día ya se puede conocer la verdadera historia de cómo se gestó el golpe de Estado, quiénes fueron sus principales actores, por qué tuvimos un golpe de Estado que no fue solo culpa del gobierno de Salvador Allende y de quienes los apoyaban, que también hay una tremenda responsabilidad, yo te digo, del Partido Socialista, de la división, de lo que hoy día pasa con los partidos políticos en el año 2023, también pasó en el 70 y durante la Unidad Popular. Sino la política, como que la cosa se va repitiendo. Y en ese tema, yo les digo, yo que viví el gobierno de Eduardo Frei Montalva, que entre otras cosas, cuando ¿qué dijo Kissinger sobre Eduardo Frei Montalva? Que era un indeciso, siempre vacilando, siempre esperando que otro dé el primer paso. Probablemente se acobardará en el último minuto cuando sea el golpe de Estado. Qué bien lo definieron, pero esa es la definición que le hicieron a Eduardo Frei Montalva, y eso está en los archivos que se desclasificaron. Es el típico ADN del demócrata cristiano. Cómo se repite y se repitió a lo largo de los tiempos la actitud del demócrata cristiano. Yo no te lo digo y no estoy criticando, porque son así, nacieron así. Y yo me refiero políticamente. Y ustedes ven lo que pasa con los demócratas cristianos en este gobierno. ¿Qué pasó en el gobierno
de la Concertación. ¿Qué pasó? Cuando ellos fueron gobierno con Elwin y Frey, ellos lideraban el gobierno. Cuando llegó Lago y después Bachelet, ya se fueron corriendo de Bachelet. Entonces, es el típico ADN demócrata cristiano de no tener decisiones políticas. Empiezo por lo último. Ya. Los Quilapayún, que todavía están vivos, le dedicaron una canción. No lo canto muy bien, pero no es mi tono. Dice, Sí. usted no es nada, no es chicha ni limonada. Claro. O sea, transversalmente en este país siempre ese ha sido el concepto que se ha tenido la democracia cristiana, pero además la democracia cristiana era un partido y su fuerza era confesional, porque tenía el aval permanente, sobre todo en la época de Silva Enríquez, como cardenal de la Iglesia Católica. Bueno, hoy día está en una decadencia, yo diría ya, la funeraria prácticamente, porque hoy día yo no conozco no sé cuántos demócratas cristianos que se confiesan ateos. Pero, a ver, ¿cómo podéis ser demócrata cristiano y ateo? Cámbiate el nombre, por lo menos, cámbienle el nombre al partido, ¿no es cierto? Claro. Claro, si no son un partido confesional y se dicen cristianos, entonces están estafando a la gente. Cambien el nombre. Lo que pasa es que la Iglesia, en su época, la Iglesia Católica metió mano en el asunto como una forma de quitarle a los radicales, masones, su nivel de influencia sobre las clases medias. Entonces, por eso desarrollaron a la democracia cristiana. Pero yo te digo, amigo Boris, tú dices, quiero tocar esto, la verdad es que me gustaría saber cuál es el sentido teleológico de esto. Porque las acciones humanas tienen una finalidad, apuntan a un fin. Y tú no puedes hacer un análisis histórico sacando cosas de contexto, y aparte de eso, tienes que preguntarte si realmente esto tiene importancia o no para la gente. Yo sostengo que esto no es importante. Creo que el error que ha cometido siempre este país es atarse al pasado. Al pasado no lo podemos cambiar. El presente lo estamos viviendo, podemos determinar el futuro. El problema está en que los países que viven atados al pasado y tratando de dar interpretaciones que no son capaces de dar, porque aparte de eso, el país es una entelequia. El país somos millones de personas y cada ser humano es un universo en sí mismo. Entonces, no hay un pensamiento único, no puede haberlo. Es según el prisma, la óptica con que lo vea cada persona, cada ciudadano. Yo, en lo personal, entre afición histórica y lo que me ha tocado vivir, conozco los hechos de mucho más cerca, pero de mucho más cerca que Boris. Por ejemplo, yo te puedo contar, yo conocí personalmente, lo traté muchísimas veces, no voy a dar el nombre, al tipo que disparó sobre el general Schneider. Bueno, yo sé quién es, pues, era acá de Punta Arenas, Melgoza. Jaime Melgoza Garay. Yo lo conozco montones, era del grupo ahí de la calle Chiloé. Pues. Bueno, Patria y Libertad no existía en ese tiempo. Hay otros integrantes, digamos, de esa célula. De esa célula. Es un asunto. Pero, ¿cuál es la finalidad de todo esto? Yo se lo digo claramente. Nuestro país jamás se va a levantar mientras insista en seguir atado al pasado. Por ejemplo, yo puedo tener las mayores simpatías históricas, y por la persona, porque lo conocí personalmente, del difunto general Pinochet. Pero cuando alguien me habla del pinochetismo, ¿pero qué es esto? Si me hablas del pinochetismo, lo mismo que me hablas del carrerismo o del o'higginismo como opción política. No lo es. No lo es. ¿Quién inventó el pinochetismo en este país después del término del gobierno de Pinochet? La izquierda. ¿Quién lo inventó en su origen? Yo me acuerdo que eso me costó a mí el desagrado permanente hacia mí de los históricos de la UDI. La UDI inventó eso. Yo me reí y le dije, y eso de pinochetismo no suena como franquismo, pero rasca. Le dije una cosa así. Bueno, Moreira inventó el pinochetismo. Bueno, y todos lo traicionaron después. Todos los UDI traicionaron a Pinochet, a su memoria histórica, a su obra y todo lo demás. Porque la política, señor, se hace sobre la base de traiciones. Y las guerras se ganan sobre la base de traiciones. Esa es la realidad de la naturaleza humana. Por eso es que yo no estoy de acuerdo,
Si Boris quiere tocar el tema, yo lo voy a tocar desde otro punto de vista, muchos puntos de vista, porque yo no soy escatológico, no creo que la historia se determine por un punto de irrupción. Quienes son escatológicos por esencia son los marxistas. Por eso, para los marxistas, la historia comienza con la revolución. Y por eso que los marxistas en este país están obsesionados con esto de los 50 años, porque quieren plantar como que la historia comenzó, y para mal, un 11 de septiembre de 1973. Estamos llegando al final. Ya, terminamos entonces. Mira, pero mira, antes de terminar... ¿Terminamos o no? Sí, un Ya, paréntesis. terminamos. Tú sabes que este señor Melgoza, que asesinó al general Schneider, casi fue cuñado de el abogado Jorge Bubinich. Yo conocía a la Margarita mucho, y era su novio, pololo, en esa época. Pero bueno, oye, pero y para ir cerrando, mira, la idea... ¿Murió Melgoza? ¿Eh? No sé. Sí que murió. La idea que yo tengo y que quiero desarrollar, y también la conversamos con Arturo, es justamente ir conversando todo este proceso. Mira, mira, de repente tú puedes hablar de la Revolución Francesa, y también es un hecho histórico y es interesante hablar de la Revolución Francesa por lo que significó después. El tema del golpe de Estado en Chile no fue un golpe así, un golpecito, no, es un tema que marcó, el tema del pinochetismo, los 17 años, marcó porque tuvo procesos internos en esos 17 años. Hubo un Chile, están los Chicago Boys, desde el punto de vista económico. Entonces todo eso lo vamos a ir analizando en la medida que vayan pasando los programas hasta llegar al 11 de septiembre del 23. Ya, llegamos al final del programa. Espero que se hayan entretenido, que les haya gustado, saquen sus propias reflexiones en sus hogares y convérselo. Es un tema que no es menor. Nos estamos viendo y escuchando el próximo sábado. Chao, chao, chao. Cambalache, un programa de actualidad regional y nacional que usted debe escuchar y analizar. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Cambalache es la realidad vista de otra dimensión. También que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Pingüino Radio. Texo GNV, líder en conversión de gas natural vehicular. Contamos con los servicios de regulación y análisis GNC, análisis de gases, certificación de cilindros de GNC, instalación de gas natural vehicular de taxis y colectivos. Y ahora, instalación de gas natural para vehículos particulares. Visítenos en nuestra casa matriz